arterial y también de algunas de las toxinas que generan problemas de la presión arterial. Entonces, les quiero explicar primero para la gente que pues nosotros si tenemos un organismo normal, vamos a tener que llevar a nuestras células, a todas nuestras células, aquí está la célula, vamos a tener que llevar oxígeno y nutrientes. Desde luego que también tenemos que llevar las defensas y muchos otros elementos a ellas. Para que esto pueda llegar sin ningún problema, pues necesitamos una tubería. Pero nosotros usamos mangueras, no tubos. Y necesitamos una bomba para que pueda llegar esto a todo el cuerpo. Entonces, la bomba pues es el corazón, que está prácticamente en el centro del tórax. Y de ahí tenemos las arterias, que son las mangueras que llevan al cerebro, a los oídos, a la nariz, a todos lados, a los brazos, a los miembros inferiores, desde luego que al intestino, al hígado, al estómago, al vaso, a los riñones, a todos lados. Llevan este oxígeno y cuando este oxígeno es tomado y se utiliza y sale CO2, que es dióxido de carbono, pues va de regreso al corazón todo por medio del sistema venoso. Es que así es como funciona. Y todo esto son mangueras. Vamos a ver estas mangueras que están hechas de células, tienen un grosor determinado. ¿Sí? Cuando salen del corazón son bastante gruesas. La aorta es muy grande y cuando llegan también las venas cavas, entonces salen siendo muy gruesas, pero cuando llegan a la célula son sumamente delgaditas, a tal grado que si ponemos aquí un capilar que va a llegar a diferentes células, ¿sí? Los glóbulos rojos, los eritrocitos, se tienen que formar porque si tienen no pueden entrar por montón, porque si tienen alguna lesión ahí, un aumento de alguna placa ateromatosa, se van a atorar, ¿sí? No van a llegar, se van a atorar y lo que va a ocurrir es que no llega nada de oxígeno y hay un infarto. No importa en la parte que sea un infarto en riñones, en cerebro, en corazón. Esa es la causa número 1 en los países desarrollados y en algunos países como el nuestro, el tercer mundo, es la primera causa de muerte. Las enfermedades cardiovasculares y generalmente son por estos tapones que hay. Entonces, si nosotros queremos estar sanos y vivir mucho tiempo, lo que tenemos que hacer es verdaderamente ocuparnos de nuestras mangueras y de nuestra bomba cardíaca que es el corazón. Este corazón tiene que estarse contrayendo y para eso se tiene que nutrir. Pero vamos a hablar un poco más de las arterias, cómo están hechas y ya vimos que empiezan siendo muy gruesas y luego se convierten ya en vasos capilares que son muy delgados. Pero una arteria, si la ponemos así y la cortamos y la vemos de frente, va a tener una capa externa. Esta capa externa es una capa elástica. Vamos a dibujar otra vez aquí al corazón para explicar esto. Cuando sale la sangre a chorro porque el corazón se contrae, ¿sí? Necesitamos que esta capa elástica se dilate. Dilatar es cuando se expande, ¿sí? Para que llegue toda esta sangre a todos lados. Es decir, si se hace muy amplia, va a entrar más sangre y cuando por su elasticidad regrese a su forma habitual, se contraiga, pues el chisguete va a ser todavía más grande. Es decir, cuando el corazón se contrae, si no encuentra resistencia, no va a sufrir, no va a tener que gastar más energía y gracias a esta dilatación va a tener mucho más facilidad para aventar el flujo sanguíneo que va a llegar a todas las células. Y cuando la arteria regresa a su estado natural, ella misma va a ayudar a que este flujo también salga para allá. Entonces, es muy importante la elasticidad de la capa externa. ¿Quién le va a dar esa elasticidad? ¿Quién creen? La vitamina C. ¿Sí?
por medio de varias proteínas que hace. Hay proteínas que la hacen elástica y la hacen fuerte, como la colágena. Cuando hay una falta de vitamina C, ¿qué va a pasar? Que esta arteria no se va a expandir, entonces le va a costar más trabajo al corazón y por otro lado va a tener problema de que va a estar tan laxa que miren lo que puede ocurrir en la arteria. Hace estas bolas que se llaman aneurismas. Y esta es muy fácil que se pueda reventar y entonces tenemos una hemorragia. Y si es en el cerebro, malas noticias. Por eso que hay jóvenes que ya están presentando esto. El doctor Linus Pauling nos dejó una carta a todos los médicos y decía que si nosotros mantenemos en los pacientes un buen nivel de vitamina C, se van a acabar las enfermedades cardiovasculares, porque curiosamente la hipertensión y estas cosas no ocurren en los animales y tampoco ocurren en los esquimales ni en la gente del Amazonas. Es muy curioso, pues eso ya sabemos algunas cosas de estas. Vámonos a la siguiente capa, que es la capa media. Esta capa media de las arterias, pues está hecha de músculo liso. Este músculo, igual que todos los músculos, se puede contraer, así es que, así como se puede contraer, también se puede dilatar y ampliar. ¿Sí? Esto es muy importante para que circule más sangre y siempre llegue a nuestras células. Si nosotros no tenemos esta dilatación, vamos a tener problemas también de falta de irrigación en todos lados. ¿Cuál es uno de los minerales más importantes para la capa media? El magnesio. Y les tengo una mala noticia. El 40% de los alimentos les quitan el magnesio. Estoy hablando de los procesados. Entonces, tenemos el problema de que más del 65% de la población tiene una deficiencia en magnesio. Y si esto le sumamos que el magnesio sirve como para 300 funciones enzimáticas más, estamos perdidos. Y si le sumamos a esto la falta de vitamina C, pues imagínense, estas arterias van a ser duras y no van a poder expandirse y contraerse. Finalmente tenemos la capa más interna y la capa más interna es muy importante porque está hecha de unas células que se llaman endoteliales. Es el papel tapiz que nos forra. Y estas celulitas endoteliales se han estudiado muchísimo. Hay libros solamente de puras células endoteliales. Y estas, entre las cosas que hacen, es producir por medio de reacciones enzimáticas un gas. Y este gas es óxido nítrico. Y este gas, ¿saben lo que hace? Este gas va a ayudar a que los capilares no se colapsen y se cierren. ¿Se fijan? Hay una reacción para esto enzimática por medio de enzimas que nos ayuda a que produzcan gas. Cuando estas células no tienen nutrientes, pues la deficiencia va a disminuir y entonces al no hacer este gas, la capa interna va a empezar a inflamarse y colapsarse. Entonces, inflamación, falta de magnesio, falta de vitamina C, va a generar este problema. Ahora, fíjense bien. Aquí ocurren muchas cosas en el endotelio. Ya vimos que en la capa externa, pues la falta de vitamina C va a traer problemas, en la media la falta de magnesio, pero en la capa interna vamos a tener varios problemas. Aquí están nuestros células endoteliales, ¿sí? En este capilar, que es la pared, podríamos decir que está forrada de estas células. Vamos a dibujar ahí los núcleos para que vean cómo están, ¿sí? Todas estas células forran al capilar por todos lados. Así estaría, ¿sí? Por todos lados. Vamos a borrarlo de ahí para hacer un esquema. Pero este era para que se den cuenta cómo están. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una lesión? Pueden pasar dos cosas. Una, que célula endotelial se inflame y aumente de tamaño, ¿sí? Y la del otro lado también. ¿Qué va a suceder cuando se inflaman? Pues imagínense,
se va a tapar y nuestro glóbulo rojo que lleva el oxígeno, vamos a ponerlo rojo, no va a pasar. Se van a atorar todos y no va a pasar, va a haber un infarto. Esto es una de las cosas que puede suceder. Y otra de las cosas que pueden suceder es que haya una ruptura, ¿sí? Cuando hay una ruptura aquí, lo que puede suceder es que hay una salida de lisina. Lisina es un aminoácido y esta salida, que no es normal, también va a ser aquí, lisina, va a llamar a que vayan células inmunológicas a tapar aquí el problema, a tratar de evitar que siga haciéndose la lesión. Pero el problema es que estas células van a empezar a acumular grasa, ¿sí? Y estas células gorditas de grasa van a empezar a hacer una placa, la placa ateromatosa. Posteriormente, ¿se acuerdan que platicamos que este mineral que se llama calcio también va a empezar a llegar aquí y este calcio nos va a empezar a hacer más grande la placa? El problema es cuando esta placa se rompe y va a ir a tapar donde este capilar es más delgado y nos va a hacer un infarto ahí. Este es el problema de las placas. Más adelante, esta placa al soltarse nos va a hacer un tapón aquí y vamos a tener el problema de un infarto. ¿Sí? Ahí nos tapa. Entonces el problema es que esta placa se fracture. Ahora, en lo que se fractura y se rompe y llega acá, pues lo que va a hacer es que va a empezar a aumentar la presión arterial porque se está tapando y obviamente la presión va a aumentar. Entonces, estos capilares van a aumentar, estos células endoteliales gordas van a aumentar la presión y esta placa también. Claro, el desenlace fatal es esto, cuando se rompe, pero mientras ya estamos teniendo una presión arterial alta. Ahora, ¿por qué se rompe? Pues porque circulan muchos elementos por la sangre. Circulan algunas proteínas que cuando están glicosiladas, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí una proteína, ¿sí? Que va circulando y tiene su pared lisa. Pero cuando hay un exceso de azúcar, a esta se le va a pegar este azúcar y la va a hacer filosa. Esto se llama glicalización y esto se llaman ajes, ¿sí? Esto cuando va pasando por aquí, va dejando lesiones y va inflamando y va dando pie a que esta lisina vuelva a salir y tengamos este problema de arteriosclerosis. Entonces nos hace agujeritos aquí y el mejor ejemplo es la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Por eso cuando ustedes van al laboratorio vale la pena pedir cómo está esa hemoglobina glicosilada, es decir, las proteínas, hagan de cuenta que son como frutas, son higos, son chabacanos y cuando hay un exceso de azúcar van a quedar como estas frutas cristalizadas que vendían antes. Los que son de mi edad se acordarán que eran unas frutas así llenas de azúcar, así cristalizadas, y pues desde luego que tenía como filito cuando las mordías. Entonces esto es de las cosas que inician acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer, aparte de mantener un buen nivel de vitamina C y de magnesio, ya vimos que necesitamos tener una dieta baja en alimentos de índice glicémico alto, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Esto es súper importante y este es el problema principal de la diabetes. El problema de la diabetes es que el azúcar daña todas las mangueritas estas y nos da este problema. Ahora, vamos a hablar un poco de las cosas que inflaman también el endotelio. Y de estas cosas, de las principales, pues es
la homocisteína. Y la homocisteína es vamos a poner, hagan de cuenta que es un tabique, ¿sí? Es un tabique que nos va a ayudar, ¿sí? A hacer un muro. Y esta fábrica se llama la metilación. Y la metilación sirve para usar la homocisteína para una función. En este caso pusimos un muro. Cuando esta metilación no funciona porque no tenemos los genes correctos para ella, o sea, tenemos un problema de DNA como la metilente-tetrahidroreductasa, ¿sí? Que es un gen que el 80% de la población lo tiene bajo. Necesitamos un aporte de vitaminas del complejo B, que son importantes, y es B9, B6 y B12. B9 y B12. Y trimetilglicina, que es otro aminoácido. Si nosotros no tenemos una buena alimentación, una buena digestión y nos falta esto y aparte no tenemos bien este gen, vamos a tener una deficiencia de metiladores y este lodo va a aumentar. Y esta es la homocisteína y es altamente inflamatorio. La homocisteína nos gusta que esté en 8. Cuando lo pedimos, es importante que esté en 8. Casi nadie les va a pedir esto. Y es un marcador de inflamación muy, muy, muy importante. Y fíjense qué fácil es echar a andar esta metilación con nutrientes. Claro, si yo tengo este gen, voy a tener problemas, voy a tener que subir estos nutrientes. Eso me va a ayudar de una manera muy importante. Entonces ya podemos ver que esta homocisteína también nos va a inflamar este endotelio, este papel tapiz que tenemos nosotros en nuestras arterias y en nuestros vasos sanguíneos. Y desde luego que hay más cosas que pueden inflamar esto y son los metales tóxicos. El problema es que nadie en la escuela lleva toxicología, entonces no saben que existe esto en el ambiente. Pero nosotros ya tenemos, los ambientalistas bien estudiados, que el mercurio, el arsénico, el cadmio y el plomo inflaman a estas células y por lo tanto bajan el flujo sanguíneo y nos dan muchos problemas. Acuérdense que estos también afectan a otras células, por ejemplo, las neuronas, el mercurio, el plomo sobre todo, el aluminio, ni se diga, el arsénico nos da muchos problemas de cáncer, igual que el cadmio. Entonces, no nada más afectan los vasos sanguíneos, sino también afectan todo esto. Para eso hacemos estudio de metales en pelo y ahí nos podemos dar cuenta cuál es el metal que está elevado, porque si lo buscan en sangre no van a encontrar prácticamente nada. Todas estas toxinas pasan de aquí rapidísimamente a contaminar a nuestras células. Entonces, tenemos que hacer un estudio mejor de metales en pelo. Entonces, hay que tener en cuenta que al inflamar esto, pues desde luego que nos sube la presión. Claro, cuando hacemos un tratamiento de desintoxicación, pues estos bajan y si usamos algunos nutrientes como el omega 3, pues y el resveratrol, ¿sí? Este resveratrol, ¿se acuerdan dónde viene? En el Vinali. Importantísimo. Este resveratrol va a ayudar a desinflamar estas pobres células y el omega 3 también. Además, el omega 3 va a hacer que haya una buena dilución de la sangre. Es decir, vamos a evitar que haya trombos. Si tú tienes tu nivel de omega 3 bien, tienes 5 años extras de vida. Imagínense que no hay nada que les dé esto. ¿Y por qué tenemos el omega 3 bajo? Porque tenemos un exceso de omega 6, por tanto, trigo, soya y arroz que comemos. Entonces, sí es importante que tomen su omega Q. Ahorita vamos a hablar de la mitocondria, aunque eso ya se los expliqué, pero vamos a repetir un poquito de esto. Ahora, antes de dejar las toxinas, quiero hablarles de otras toxinas muy importantes que son los químicos, porque hablamos ya de los metales pesados,
pero los químicos hacen varias cosas también. Fíjense que los químicos reaccionan con el sistema nervioso autónomo. Sí, nosotros tenemos un sistema nervioso que es el que los hace respirar, que es el que hace que se mueva su intestino, el sistema nervioso autónomo. Y los químicos generan que haya una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos sanguíneos se cierren. Y por otro lado, generan un aumento de una proteína que se llama fibrógeno. Esta es buena porque nos ayuda a la cicatrización, pero en este caso no necesitamos que nos cicatrice tanto. Entonces, los químicos aumentan estas dos cosas y por eso tenemos también problemas cardiovasculares. Hay una plática que ya les daré más adelante sobre los químicos y las repercusiones en todo el sistema cardiovascular, pero en resumen les puedo decir que genera un exceso fibrinógeno que va tapando los vasos sanguíneos y por otro lado un colapso de ellos. Entonces, estas toxinas es importante. Nosotros tenemos un estudio GPL-Tox, donde nosotros podemos determinar los diferentes tipos de toxinas y también de micotoxinas que se comportan exactamente igual que los químicos. Esto tenemos protocolos de desintoxicación, echando a andar el sistema de desintoxicación con nutrientes, desde luego, y también con el sauna y desde luego con masajes linfáticos. Esa es una buena manera de ayudar a hacer esto. Entonces, en cuanto a toxinas, acuérdense, limpiadores de pisos, el humo de los coches, los pesticidas de la comida. Por eso siempre les digo, coman orgánico. Es más barato porque están ahorrándose la entrada al hospital. Entonces, por eso es que es una inversión lo orgánico. Y por otro lado, porque debemos recordar que también hay sensibilidades a alimentos y a químicos. Y aquí estamos hablando de una reacción inmunológica donde el glóbulo blanco va a ser tal inflamación que nos va a dar una reacción en varias partes. Esto depende de cada persona. Puede ser a nivel de la tiroides, puede ser a nivel del intestino, puede ser a nivel del cerebro, puede ser a nivel de articulaciones, pero también puede ser a nivel cardiovascular y darnos problemas. El doctor Coca, así se llamaba, el doctor Coca inventó la prueba del pulso. Este tipo era sumamente inteligente. Fue el primero que puso un centro de transfusión sanguínea en Nueva York y hizo la Asociación Americana de Inmunología. Y él se dio cuenta que cuando el pulso en reposo subía a más de 84, esto quería decir que había una sensibilidad a alimentos o a químicos. Así es que esa es una prueba muy sencilla, tomarse el pulso y con eso ya tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para saber con una persona hipertensa si tiene algún problema de sensibilidad? Pues hacemos un estudio de IgG de sensibilidades. Sí, y aunque les parezca extraño, es el quitar y encontrar cuáles son los alimentos que puede comer y los que no puede comer, pueden bajarte la presión. Tengo una paciente en Los Ángeles que tuvo consulta conmigo por un problema de dolor muscular y cuando salieron los estudios de alimentos, ella era sensible a todo lo que son las berries, ¿no? Las moras, las frambuesas, todo esto. Y cuando se lo quité, curiosamente, empezó a marearse y es que le empezó a bajar la presión al mismo tiempo. Entonces, no duden que a veces una sensibilidad puede mantener elevada la presión alta. Así es que también hay que hacer un estudio de sensibilidades. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Lo que yo platiqué alguna vez también, que son las infecciones. ¿Cómo las infecciones? ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues les voy a contar que los dientes, por ejemplo, vamos a poner aquí varios dientes, ¿sí? Los dientes también pueden ser los que provocan problemas cardiovasculares y entre ellos la presión alta. Resulta que cada uno de los dientes que tienen está conectado también, obviamente, a vasos sanguíneos, ¿sí? Todos ellos están vivos.
Entonces están conectados a vasos sanguíneos. ¿Mm? Y estos vasos sanguíneos pueden llevar bacterias de estos dientes a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Se meten las infecciones y van por todos lados, sobre todo los que quedan atrapados por las famosas endodoncias. ¿Se acuerdan de esas? Bueno, cuidado. Traten de tener sus dientes limpios para no tener endodoncias, porque la bacteria se queda aquí y va a diferentes lados. ¿Y por dónde va? Pues obviamente por vasos sanguíneos. Entonces ahí es donde vuelve a aparecer la inflamación endotelial. Puede inflamar los endotelios, las infecciones. Incluso hay reportes que en la placa ateromatosa que se genera, la que dibujamos acá, en esta placa, ¿sí? Cuando nosotros la rompemos con lo que ya les platiqué alguna vez, cómo quitamos el calcio, ¿se acuerdan? Con esto que se llama EDTA. Después de dar EDTA, damos un antibiótico porque se pueden liberar bacterias que están aquí guardadas. Así es que la cuestión de infecciones también puede generar un problema vascular y una presión elevada también. Así es que hay que tener una super higiene bucal. Cuando ustedes vean que las encías están gordas y están rojas, eso se llama gingivitis y esto hay que tratarlo. ¿Saben quién ayuda mucho a que no haya gingivitis? La coenzima Q10. Así es que aquí tienen otra buena razón para tomar su omega 3, porque el omega 3, el omega Q, tiene coenzima Q10. Y esta genera una ayuda en las gingivas. Ahora, ojo, la persona que tiene gingivitis también tiene la misma inflamación en los vasos sanguíneos. Claro, si es un niño no va a tener el riesgo, pero es una persona como yo de 63 años, no podemos tener esas gingivitis porque estamos con riesgo de un infarto. ¿Ok? Y aunque yo ya les hablé de esto, es el último tema que quiero hablarles de la presión alta. Yo ya les hablé de esto, pero me gustaría volver a hacerlos para los que no me oyeron, y es el problema de la mitocondria. Entonces, recuerden que aquí está un edificio. Vamos a poner aquí unas macetas, aquí otras macetas y aquí otras macetas. Y una persona que tiene que regar sus plantas aquí en la azotea. Aquí está este señor o esta señora, esta chica, y tiene una manguera aquí donde va a poder regar estas plantas, ¿sí? El agua que va a salir, bueno, pues alcanza para aquí, para acá y para acá. Pero para esto, pues necesita, desde luego, que una bomba, ¿sí? Una bomba que genere esto, y esta bomba, pues claro, que va a tener que estar conectada a la corriente eléctrica. Necesitamos la luz, ¿sí? Si en algún momento se va la luz, ¿sí? Este chorrito no va a llegar ni acá ni acá, solamente acá. Entonces, ¿qué va a hacer la chica? Va a apretarle a la manguera. Vamos a dibujarlo bien. Ella lo que va a hacer es que va a apretar la manguera para que el chorro salga con más presión, que es lo que hacíamos nosotros de chamacos. Queríamos mojar a los que estaban más lejos, pues aumentábamos la presión. Y de esta manera va a poder recuperar otra vez la presión. Está aumentando la presión. ¿Pero qué le va a pasar a ella después de un rato? ¿Se acuerdan lo que les pasaba a ustedes? Se les hacía aquí una lesión. O sea, el tener la presión alta también trae consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer en este caso es restaurar la luz para que este generador aviente la energía acá y ella tenga una presión natural. Ahora, vamos a cambiar esta anécdota por la célula. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí este generador, que este generador es la mitocondria.
La mitocondria es la parte de la célula que genera energía. Y la luz, pues la luz son los nutrientes. De esta manera, vamos a tener una mitocondria que genere energía y pueda proporcionar por medio de las arterias, ¿sí?, oxígeno a todas las células. Ahora, ¿qué nutrientes necesitamos? Necesitamos desde luego que la coenzima Q10, necesitamos el magnesio, la vitamina C, la E, el complejo B, el zinc, L-carnitina, ¿sí?, y L-arginina. Estos son aminoácidos que vienen en la comida. También podemos recetarlos, pero vienen en la comida. Y nosotros necesitamos el omega 3 para que la sangre no coagule. 1 gramo es suficiente para que la sangre no coagule y te ahorras un 20% de riesgo semanal de infarto cardíaco o cerebral. ¿Ok? Así es que todo esto lo vas a encontrar en Optimals B, en Optimals M, y necesitamos nuestra vitamina C, pero ojo, ¿se acuerdan lo que platicábamos de la vitamina C? De la absorción de ella. La vitamina C, para que se absorba, vamos a ponerle color pimiento, porque es donde más viene la vitamina C, en los pimientos naranjas, amarillos, rojos. Entonces, esta vitamina C se absorbe solamente el 40%. Pero si le doy con, vamos a poner color uva, resveratrol, que también es un antiinflamatorio y hace epigenismo, como ya hablaremos de él, aumenta un 35% la absorción. O sea que se va a absorber muy bien la vitamina C. Y acuérdense que la vitamina C, que es más potente, es la de la cereza acerola, que es la que trae el Vinali, que trae las dos cosas. Ahora, la dosis depende del paciente, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el omega? El omega 3 tenemos que subirlo porque tenemos un exceso de 6. Y si lo damos con coenzima Q10, ya estamos ayudando a la mitocondria. Si usamos Optimals B, ahí tenemos, no nada más tenemos los antioxidantes que necesitamos, sino tenemos crucíferos. Y estos ayudan en la fase 1 de desintoxicación y estos ayudan en la fase 2 de desintoxicación. ¿Por qué lo menciona? Acuérdense de los metales y acuérdense de los químicos. Y si nosotros usamos los Optimals M, que son minerales, aquí vamos a tener el selenio que nos ayuda como coenzima de la glutationa peroxidasa para desintoxicar esto, y vamos a tener desde luego nuestro magnesio y claro que necesitamos finalmente nuestros probióticos. Porque los probióticos aquí me van a ayudar a tener vitamina K para que el calcio, ¿se acuerdan dónde se tiene que ir? Se tiene que ir al hueso, de otra manera se queda en las arterias. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, si nosotros meditamos, si tenemos un dormir satisfactorio ininterrumpido de 8 horas, vamos a ayudar a bajar el estrés, porque el estrés también nos va a inflamar. Entonces, no nada más se trata de tomar todo este esquema, sino también necesitamos tener un esquema nutricional bajo en índice glicémico, necesitamos tener grasas buenas, tenemos que hacer el ejercicio, la meditación y desde luego la socialización. Acuérdense que en las zonas azules, que es donde están los centenarios más sanos, la estadística muestra que su sobrevida en primer lugar es por la socialización. Así es que a socializar. Pues esto es lo que les quería yo platicar hoy. Tenemos pacientes hipertensos ya muy jóvenes y a mí me aterra que en 15 años el 42% de Estados Unidos va a ser hipertenso. Y bueno, les puedo decir que nosotros tenemos pacientes que no, vamos a dejar de compartir. Tenemos pacientes que sí le hemos podido bajar la presión y tenemos pacientes que han dejado de usar antihipertensivos. Claro que esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado y desde
desde luego que no es de la noche en la mañana. Entonces, esta plática es interesante sobre todo para la mayoría de la gente que no es hipertensa. Yo no soy hipertenso, tengo 63 años y mi familia es hipertensa, ¿sí? Gran parte de mi familia, mis abuelos que ya fallecieron, mi mamá que falleció, varios de ellos eran hipertensos y yo no lo soy. Y pienso seguirme manteniendo así. Y la idea es hacer todas estas cosas que aprendemos en salud en comunidad. No sé si tengan alguna pregunta, Dali, por ahí. Voy a pausar la grabación ya para poder pasar a las preguntas.